Hola, buenas noches a todos, a todas, a todes. Pues ya comenzamos este gran programa. Vamos a tener un tema bien interesante, no lo hemos tocado, sin embargo, pues es importante que se hable de estos temas. Es el Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo, que fue justamente ayer, 25 de enero, cuando se lleva a cabo esta visibilización, pero justamente por eso nosotros estamos hablando hoy de este tema y pues por supuesto nos acompañan queridas compañeras de lucha, Betty y Jime, que vienen acá pues a brindarnos todo su conocimiento y su formación política, que tienen ya bastante tiempo hablando sobre este tipo de temáticas. Y le vamos a dar la palabra a nuestra secretaria Mireya Aguilar para que nos dé una bienvenida de este gran tema. Adelante, Mireya. Gracias. Bienvenidas, estimadas compañeras, a este espacio de formación política virtual. Me da muchísimo gusto encontrarme con ustedes en este contexto internacional atravesado por conflictos, el asedio neocolonial, pues tantas desigualdades que vemos, una crisis climática, bueno, disputas geopolíticas, y creo que esta conmemoración es muy importante. Porque este término que a mí de repente me parecía complicado, el multilateralismo, bueno, ya revisamos, ¿no? Esta relación entre países, yo creo que no puede seguir siendo un espacio ajeno a la voz y al liderazgo de las mujeres. Por el contrario, debe fortalecerse, por supuesto, reconociendo que las mujeres pues siempre hemos estado ahí, ¿no? Sosteniendo la vida, las comunidades, promoviendo el diálogo, impulsando la justicia social, la paz. Entonces creo que es algo muy importante y sobre todo en este momento en nuestra América Latina, ¿no? Reconocer la importancia que han tenido las mujeres en la construcción de una sociedad de paz. Por ello, me estoy muy feliz, muy contenta de que estén aquí tanto Jimena como Beatriz, por supuesto Dalia Gutiérrez, para hablar de este tema tan importante y sobre todo que sé que el Instituto Nacional de Formación Política está promoviendo pues de una manera muy importante estos espacios en la construcción de sociedades más pacíficas y bueno, las mujeres pues estamos ahí todo el tiempo dando la batalla y la primera línea, ¿no? Entonces, les doy la bienvenida y también a las compañeras que se están sumando, pues que participen, que pregunten. Hoy tenemos dos especialistas y bueno, pues muchísimas gracias y bienvenidas a todas. Gracias, secretaria. Pues muy interesante lo que comenta, pero vamos a ver un pequeño video para que tengamos como un poquito más este panorama, este contexto de lo que vamos a hablar el día de hoy. Es un video cortito, pero muy interesante. Pues vamos a verlos. Janet, si nos puedes apoyar, por favor. ¿Sabías que? Cada 25 de enero se celebra el Día Internacional de la Mujer en el Multilateralismo, una fecha que surge en el marco de la celebración de la 41ª Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Su objetivo consiste en destacar el rol y la participación de la mujer en la política exterior y en los mecanismos de cooperación entre países. Asimismo, pretende visibilizar la presencia y liderazgo de las mujeres en la toma de decisiones a nivel global, especialmente en los organismos internacionales. Te invitamos a que apoyes a todas las mujeres en las distintas facetas de su vida y les proporciones la oportunidad de desarrollar roles integrales en la sociedad, que les permita tomar decisiones y contribuir al desarrollo colectivo. Visítanos en www.segrevista.digital. Síguenos en nuestras redes como @segrevista y suscríbete a nuestro canal de YouTube Segrevista TV. Tu micro, Dalia. Ay, perdón. Sí, que es un video pequeñito. El Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo pues aboga por una mayor representación de las mujeres en puestos clave de toma de decisión que configuran e implementan agendas multilaterales para asegurar que funcione pues adecuadamente para las mujeres, niñas, mediante diferentes tipos de acciones, así como acuerdos y que sean transformadores para el bienestar de las mujeres
en el mundo en general. Y bueno, aquí en este caso nos van a hablar mayormente pues Betty, Jimena. Ellas pues son compañeras del Instituto Nacional de Formación Política, como ya lo comentaba nuestra secretaria, pues son compañeras que ya tienen un rato, ¿no? Dándonos diferentes tipos de capacitación política. Betty, ella tiene diferentes tipos de diplomados en comunicación, así como eres comunicóloga. Y Jimena es una compañera que es también socióloga, y también pues tiene un montón de diplomados y de actividades en género, también maestría en género. Y nos gustaría pues justamente nos hablen sobre qué significan lo que es el Día Internacional de las Mujeres en el multilateralismo, qué es este título que es un poquito complicado de entender. Betty, ¿qué nos puedes hablar? Por favor. Sí, claro, Dalia, muchas gracias por la invitación, gracias, secretaria Mireya, por mantener estos espacios, ¿no? De discusión y también espacios donde pues nosotras, las mujeres, las compañeras podamos debatir, discutir, ¿no? Sobre la actualidad y bueno, pues también hacer una remembranza también de los derechos conquistados ya por los movimientos amplios de mujeres. Bueno, pues me gustaría mencionar más, bueno, ahorita de entrada sobre el multilateralismo, ¿no? Porque también, como decía la secretaria Mireya, a veces estos términos parecen como muy, así como muy abstractos, como qué es eso, ¿no? Y bueno, pues le tenemos que entrar a estos términos que en realidad pues se basa, el multilateralismo se basa en la cooperación entre países para resolver problemas globales, ¿no? Ya nos hemos dado cuenta que hay problemas en el mundo que no puede solucionar un país solo, ¿no? O una nación sola. Y este intento de solucionar por sí solo una nación un problema, un conflicto, pues va a influir en los otros países, va a influir en el mundo. Tenemos muchos conflictos o problemas globales como el cambio climático, el uso y el abuso de la tecnología, de la inteligencia artificial, y por supuesto la violencia de género, ¿no? Entonces es necesario que las mujeres estén presentes en esas decisiones, porque además en estos espacios multilaterales se toman decisiones importantes que van a impactar de diferente manera a los países. Por ello, este Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo, pues busca impulsar, como ya bien lo veíamos en el videíto, una mayor representación de las mujeres en estos puestos claves para la toma de decisiones, donde además se van a implementar agendas o se van a reconfigurar agendas globales. Por supuesto que las mujeres tenemos que estar ahí, porque fíjense, estaba viendo un dato que en realidad no hay tantas mujeres, ¿no? en tomas de decisiones. Ahorita les voy a comentar algo de eso al respecto, pero en realidad tenemos un dato que hay 35% más probabilidades de que los acuerdos de paz entre las naciones duren más tiempo cuando se incluye a las mujeres en estos procesos de paz o en estos acuerdos. Y no se trata, ¿no? de porque somos mujeres, no se trata de ser esencialistas y decir, ay, porque eres mujer, eres sensible, eres bondadosa, buena, etcétera, cuidadora, ¿no? No se trata del hecho de ser mujeres, sino se trata de que las mujeres somos la mitad del mundo, ¿no? Y por supuesto también tenemos una participación activa en nuestras comunidades, en nuestro territorio, tenemos miradas distintas de ver el mundo y por supuesto nuestra voz, nuestras ideas, pues son necesarias en estos espacios. Entonces, para resolver estas problemáticas globales, pues se hace necesario la participación de las mujeres en estos foros internacionales, Dalia.
Muchísimas gracias, Betty. Bien interesante. Justamente sí como que nos das todavía un panorama más amplio, y justamente pues ustedes trabajan todo lo que tiene que ver, ¿no?, con la cuestión de la cultura de paz. Y esto, ¿no?, tiene mucho que ver con las mujeres, y como comentas, ¿no?, que es donde más se llevan a cabo este tipo de situaciones, donde se mantiene la perspectiva de cultura de paz más tiempo que quizás con hombres, ¿no? Tal vez esto es una manera de repensar por qué, y como dices, no es una cuestión esencialista de que son más tiernas, cuidadoras, sino que hay una visión de estar pues viendo por el bienestar, ¿no?, de la comunidad, considero yo. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, Jime? ¿Qué nos puedes agregar en este sentido sobre el 25 de enero, Día Internacional del Multilateralismo? Muchas gracias, Dalia, querida secretaria Betty. Me gustó mucho lo que Betty comparte, porque creo que también es acercarnos a un concepto complejo. Si bien necesitamos a un montón de mujeres en espacios de toma de decisiones, necesitamos echarle ojo a qué mujeres son las que están en estos espacios, porque no solo necesitamos mujeres siendo las representantes de diferentes espacios. Ahorita que escuchaba a Betty, pensaba mucho en el tema de las crisis humanitarias, en estos desplazamientos amplios de la población que se mueve y que no se mueve solo porque desea hacerlo, sino porque los nortes globales han ejercido una situación tan compleja sobre los sures globales, que eso ha generado movimientos. Y esas crisis, por ejemplo, que tenemos ahorita presente, todo lo que se vive en Estados Unidos, no va a poderse solucionar solo con cerrar una frontera. Se tiene que reconocer cómo se va a garantizar desde los estados la posibilidad de un buen vivir. Y pensaba mucho en este tema, en la necesidad también de instancias, ¿no? Como la ONU. Pero la ONU ya nos ha dicho que para que las mujeres logremos cerrar las brechas de desigualdad, al menos nos vamos a llevar 100 años. Yo siempre les digo a las compañeras, pues 100 años nosotras ya no vamos a estar acá. Necesitamos que las mujeres sigan participando vigilantes de estos espacios. Necesitamos que la ciudadanía participe de manera activa en estos espacios, porque si no, le dejamos solo la responsabilidad a los estados, y luego nos hemos dado cuenta que los estados, pues resulta que solo si es de buena voluntad se logra pactar cosas, y si no, pues siguen siendo las vidas de nosotras las que quedan en entredicho. ¿Por qué las de las mujeres? Como bien decía Betty, no es porque nosotras amemos a la vida, al mundo, sino por la misma socialización que recibimos. El género está atravesado ahí. Cuando decimos, claro, es que a mí me dijeron que yo tengo que cuidar este pedacito de tierra que yo tengo, ¿no? Las plantas, los animales, jugar con una muñequita porque voy a tener una hija. Esas cosas son las que nos han hecho las defensoras casi automáticas del espacio que habitamos, y necesitamos que esa mirada, que es muy fina y que es con la que nosotros cuidamos nuestros espacios, también llegue a los espacios de toma de decisiones, para que esos 100 años para cerrar las brechas de desigualdad no se queden así. Y eso es altamente complejo, porque tenemos que irnos a las cuestiones culturales, que pues nos implican que tenemos que cambiar el chip de raíz. Tenemos que sacudir las formas en las que nos hemos relacionado, porque eso sigue generando dominación y poder. Y entonces, ¿en dónde se ejerce eso? Principalmente en los cuerpos de las mujeres o en los cuerpos feminizados. Entonces, en esos espacios de tomas de decisiones necesitamos a mujeres que estén pugnando desde las propias vivencias de las mujeres. Por eso necesitamos mujeres que nos representen, pero que también den una lucha política, no nada más solo tener un montón de mujeres al frente. O sea, creo que esto es súper importante, y aquí los movimientos feministas son fundamentales para que ninguna de nosotros se nos olvide echarle ojo. Cuando veamos que hay iniciativas que están poniendo al centro garantizar una vida a otra, pues hay que seguirles la pista, porque eso nos puede garantizar que realmente llegue a hacer cambios importantes para la vida de las mujeres. Claro, muchísimas gracias, Jime. Interesante, pues sí, también es necesario que sí estemos como muy pendientes, ¿no?, de ese tipo de
cuestiones de que sí se lleven a cabo. Nos gustaría que nos comentaran justamente cuáles serían los avances que se han logrado a nivel internacional, pues justamente en favor de las mujeres. Betty, ¿qué nos puedes decir sobre eso? Sí, Dalia, pues mira, híjole, es que además estamos en una coyuntura muy estresante, frustrante, preocupante, en donde estas organizaciones o organismos internacionales a veces carecen de credibilidad, ¿no? Bueno, aún con todo eso se han logrado avances. Por ejemplo, se han aprobado 1.531 reformas legislativas en el mundo contra la violencia de género, ¿no? En materia de género. La proporción de mujeres en la participación política aumentó. En 1995 teníamos 11 mujeres jefas de Estado, ahora son 29. Pero fíjense, es el doble, pero aún así son 29 de 196 países, ¿no? Entonces, son poquitas todavía, ni siquiera la mitad. No hemos llegado a la paridad, es lo que decía Jimena, ¿no? Para alcanzar esa paridad faltan más de 100 años, ¿no? El matrimonio infantil disminuyó, eso es algo muy importante, ¿no? Porque se pone también al centro la vida de las mujeres y de las niñas. Aumentó significativamente el acceso de niñas a la educación. También se redujo la mortalidad materna y también en el ámbito laboral, pues se incrementó ya un empleo remunerado, ¿no? Aunque todavía tenemos brechas salariales, pero ya hay un mayor acceso a empleos remunerados para las mujeres, prestaciones laborales, permisos de maternidad. Y bueno, pues México pertenece a varios organismos clave, ¿no? Como la ONU, como la Organización Mundial de Comercio, como la OCDE, como el G20. También hay otros organismos, otros organismos más regionales, ¿no? Como por ejemplo la CELAC. Entonces, bueno, pues México pertenece a un montón de organismos, ha firmado un montón de tratados, ¿no? Y pues se está intentando echar a andar todo esto en materia para contrarrestar la violencia de género. Me parece que ahora que tenemos la primera mujer presidenta en México, pues hemos visto todavía más la implementación de estas políticas, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Betty. Justo, ¿no? Creo que eso es lo que hace que avancen los procesos, ¿no? En los diferentes países, y hay personas, ya sea hombres o mujeres, por supuesto, las mujeres sobre todo deberían de abanderar este tipo de luchas, ¿no? Pero que tengan conciencia, ¿no? De las necesidades de las mujeres o de las personas que tienen, pues, históricamente esta desigualdad, que tengan políticas donde realmente sí están abonando a un cambio, pues, a favor de las mismas, ¿no? Que sí tengan perspectiva de género sobre todo, y que alcancen, ¿no? Mayor beneficios para todas las personas, y claro, muy específicamente en el caso de las mujeres. Jime, ¿qué nos podrías decir sobre estos logros? ¿Qué más nos puedes abordar en ese sentido? Por favor. Pienso que es muy importante también reconocer que al hablar del multilateralismo estamos hablando también de la construcción y de la hechura de política pública. Pero esta política pública, como sí se hace en nuestro país ahora, es reconocer también las necesidades de los territorios. Porque creo que tú dijiste avances, pues se han dado diálogos amplios sobre temáticas que están afectando a diferentes países, pero la forma en la que se hace política pública en otros países no necesariamente tiene este sesgo de poner al centro la vida de sus habitantes, y eso es algo fundamental. Pensaba mucho también en los retos. Creo que luego no soy muy esperanzadora, pero pienso mucho en los retos. Hemos tenido, porque México es un país que siempre suscribe, o sea, es un país que está a la vanguardia, pero ahora tenemos que buscar la manera de que eso se cumpla, no nada más en nuestro territorio, sino que la fuerza de la voz de México resuene mucho más, más fuerte. Y creo que en ese sentido nuestra presidenta ha hecho un papel extraordinario.
pero el machismo, el patriarcado que sigue incrustado en la forma en la que vivimos, pone retos importantes. Y yo pensaba mucho en el caso de la CEDAW, estos tratados que han buscado ir eliminando situaciones de violencia en contra de las mujeres, pues también nos dieron resultados. Hace poco, el año pasado, se daban avances, ¿no? A 30 años de la CEDAW o incluso de Beijing. ¿Qué pasa? Los resultados tristemente han sido lamentables, y eso está incrustado en cómo nos relacionamos. Por eso es necesario mirar cada vez con más finura estas temáticas que de pronto pensamos que están más que rebasadas, porque esos son los debates que siguen estando al centro. Las mujeres no somos las defensoras, las cuidadoras, porque nos encante hacerlo. También tiene que ver con esa forma en la que nos han dicho que debemos relacionarnos con los demás, y entonces hay que sostener un montón de cosas, ¿no? Creo que también entra aquí la discusión que ahorita es súper vigente de las otras economías. Las mujeres hemos tenido que buscar formas de mantener a nuestra familia y de tener un recurso propio, porque el no tener un recurso propio ha limitado la vida de las mujeres de manera histórica. Sin embargo, o sea, no quiero ver todo mal, ¿no? Pensando en avances que ha habido, pues México celebró los 80 años que tiene la ONU. Es importante, sí, pero hay que mirar con una lupa gigante. Después de esto, ¿qué? O sea, yo creo que es estar mirando todo el tiempo estos tratados que vamos poniendo al centro, ¿qué resultados nos dan? Y no se trata de eliminar lo que no sirve, sino buscar rutas. Y es ahí donde yo creo que necesitamos a los movimientos feministas, porque somos las mujeres que estamos en el territorio, las que conocemos las demandas de ese espacio, no porque lo sepamos todo, sino porque lo vivimos. Entonces, a mí me encantan los espacios, por ejemplo, alternativos económicos de las mujeres, pero también les hago un montón de críticas, porque las mujeres necesitamos certezas. Hay una situación, no nada más de la inversión en temas de edad en la Ciudad de México y en general en nuestro país, sino que hay un envejecimiento más pronto. ¿Y quién creen ustedes que envejece más rápido? Pues nosotras. ¿Por qué? Pues por las dobles o triples jornadas. Ya sabemos que existen esas jornadas. Ahora, ¿cómo vamos a ir cerrando esas desigualdades para que no estemos cansadas siempre, compañeras? Y eso creo que la única manera de seguir empujando es mirar todo el tiempo. A lo mejor, ya me voy a poner un poco provocadora, perdónenme, pero a lo mejor echar ojo en términos de nuestro país. ¿Qué pasó con el sistema de cuidados que ha quedado un poco en la congeladora y que necesitamos empujar? Porque, como bien decía Betty, somos más mujeres que hombres en el mundo. Entonces, mucho del desgaste que se da son las mujeres, inclusive las mujeres que están, veía ayer o antier una imagen muy bella de nuestra presidenta con su bebé, ¿no? Con su nieto. Pero qué dificultades hay para que ella pueda estar con su bebé. Y la verdad es que las mujeres queremos compartir con quien queremos estar, pero nos cuesta más trabajo y ya no puede ser que nos cueste tanto, ¿no? Hemos avanzado, pienso también en la política en términos de las maternidades, de los espacios de lactancia. En México ya es una realidad en muchas, principalmente sé que es en varias universidades, pero no es suficiente. A veces, ya sé que luego van a decir los compañeros, las compañeras, es que las feministas exigen mucho. Claro, porque necesitamos demasiadas cosas para vivir bien, compañeras. Y eso creo que es lo más potente del feminismo. Reconocer cómo mirar que nuestra vida nos cuesta demasiado, nos cuesta más, nos implica trabajo, y no te puedes quitar esos lentes que ya nos pusimos para mirar con finura. Y entonces eso es algo que a mí me da mucho gusto de este espacio, y también lo digo particularmente de mí, porque a mí me daba mucho miedo pensar en hablar, por ejemplo, de las políticas internacionales. Como preguntándote cómo yo voy a hablar de ese tema, porque nos han enseñado que quien habla de esos temas son varones. Entonces, eso también nos va dando pistas, ¿no? Caminitos de cómo vamos a empezar a construir un diálogo mucho más cercano para que entonces digamos, por supuesto, es vigente y es relevante poner esta palabrita o esta palabrota de multilateralismo cuando pensamos en la lucha de las mujeres, cuando pensamos en la organización y en un diálogo cercano entre naciones, porque necesitamos seguir sosteniendo nuestra existencia, la vida del mundo,
de la mitad o más de la mitad de la población que son mujeres y que siguen viviendo situaciones brutales de desigualdad, de violencia exacerbada, porque además, ya me voy a callar, perdónenme, pero también en nuestro país se ha repuntado situaciones de violencia nuevamente en la frontera norte. Y eso no es algo casual, o sea, empezar a mirar cómo los movimientos que se dan en esos espacios tienen una repercusión con nosotras. Y son los cuerpos de las mujeres las que son tomados como venganza, como botín, como todas esas otras cosas por las que llevamos años luchando, por decir aquí estamos y queremos vivir, queremos resistir, queremos conocernos, ¿no? Por eso los movimientos feministas creo que son fundamentales para estar echando ojo todo el tiempo a estas políticas públicas que se hacen, para garantizar que realmente lleguen al territorio y transformen la vida de las personas que habitan esos espacios. Sí, claro, pero sí se vuelve muy complicado, ¿no? En el sentido de que el mismo sistema, ¿no? Capitalista, pues genera esta desigualdad y estas violencias estructurales contra las mujeres. Entonces, ahí es donde deberíamos de hacer como una profundización en estos sistemas económicos en los que vivimos para hacer un cambio real para todas las personas y específicamente para las mujeres que son quienes pues viven mayormente esta situación, ¿no? De pobreza, de violencia, en todo el sentido de que cómo es que a nosotras, pues históricamente nos han dicho que nos corresponde estar en la casa, en los cuidados, y que de eso depende también nuestra subsistencia, o sea, si vamos a poder estar en una calidad de vida mejor, o eso nos genera pues estar en un empobrecimiento, al igual que nuestros propios hijos, hijas, ¿no? Y que eso depende mucho pues del sistema en el que vivimos, ¿no? Y que si realmente están haciendo políticas internacionales en este sentido de que todas las naciones se están poniendo o se están coordinando para hablar de estos temas, que no se queden atrás las personas o las mujeres específicamente, pues todavía hay mucho, ¿no? Mucho que hacer, o sea, todavía va muy lento a mi parecer en este sentido, y justamente esa es la tercera pregunta, ¿no? Que sería, entonces, ¿cuáles son los desafíos que actualmente pues enfrentan las mujeres a nivel global? Betty, adelante. Sí, gracias, Dalia. Bueno, pues miren, yo también quisiera, retomando un poquito la pregunta anterior y vincularla a esta, o sea, digamos, de los avances, ¿no? Que se tienen con este multilateralismo, pues es que estas organizaciones fomentan estos espacios de diálogo, de toma de decisiones, de acuerdo, de análisis, ¿no? De las diferentes naciones, etcétera, y generan también estos foros internacionales, como por ejemplo el del G20, donde escuchamos a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum proponer que pudieran las naciones destinar el 1% del gasto militar mundial a un programa de reforestación para mitigar la pobreza y el cambio climático. Imagínense, o sea, 1% del gasto militar, ¿no? Pero tenemos a un vecino, Donald Trump, ¿no? Que lo que quiere ahora es aumentar, ¿no? el recurso para el gasto militar. Entonces, y por eso lo conecto, ¿no? Sí generan estos espacios de diálogo, de acuerdo, de discusión, pero al mismo tiempo son estas mismas organizaciones que han sido creadas bajo un sistema capitalista, ¿no? Y que por lo tanto van a seguir haciendo o manteniendo ese sistema capitalista, pues que la sostiene, ¿no? Y por eso es que a veces la gente ya no cree en estas organizaciones. Y ahí, por ejemplo, también hago referencia a Angela Davis, que el día de hoy es su cumpleaños, y que ella hace una crítica al multilateralismo, ¿no? Dice, ¿por qué no pensamos mejor en el internacionalismo? Un multilateralismo desde los pueblos, desde los movimientos sociales que busquen erradicar o transformar, ¿no? A estas organizaciones para y que estén fuera de un sistema capitalista, porque si no, entonces seguiremos reproduciendo el mismo capitalismo. Entonces, bueno, tenemos estas organizaciones, mejor tenerlas que no tenerlas, pero ahora el reto, el desafío es
cómo las vamos a transformar de manera ética, ¿no? Hay que buscar una transformación ética de esas organizaciones y, por supuesto, la participación de las mujeres, pero además de las mujeres de izquierda, pues van a ser fundamentales para que podamos transformar esos espacios. Todavía hay una brecha también de liderazgo a nivel mundial, ¿no? Ya les decía, imagínense, 100 países todavía nunca han tenido una mujer como jefa de Estado. Entonces, todavía falta mucho para nosotras como mujeres en la participación política partidista, de toma de decisiones, pero por supuesto, pues vamos sumando, vamos participando, etcétera. Ahora, creo que también parte del desafío que todavía queda no solo en México, sino pues en el mundo, es la violencia feminicida, ¿no? Y que esa sigue sucediendo y que se han implementado estrategias, diversas estrategias, pero sigue sucediendo. Ese es un gran pendiente que se tiene y también el tema, por supuesto, económico, ¿no? Las mujeres seguimos siendo las más empobrecidas, ¿no? Y por supuesto, cuando se buscan políticas públicas que erradiquen o que busquen erradicar la pobreza, pues las mujeres somos de las más beneficiadas. Hasta ahí le dejo, Dalia, por ahora. Muy bien, gracias, Betty. Pues interesante que sí, o sea, seguimos, ¿no?, siendo las más desfavorecidas en este tipo de sistemas en el que vivimos. Jimena, ¿qué nos puedes decir sobre los desafíos que aún quedan por hacer? Aunque ya nos habías dicho unos cuantos hace ratito, pero más amplio, ¿qué nos podrías comentar? Adelante. Sí, me da risa, perdón, Dalia, porque siempre soy más pesimista que optimista, pero creo que hay muchas cosas que están en el tintero todavía. De entrada, la violencia política que siguen viviendo las mujeres. Porque cuando una mujer logra entrar a un espacio de toma de decisiones, estar dialogando con los varones blancos que dominan y saben todo, pues siempre hay desprestigio, hay ataques digitales, hay violencia en razón de género. O sea, esas cosas siguen estando en el día a día de todas las mujeres que decidimos que decidimos hablar públicamente. Entonces, el tiempo de las brujas, pues es hoy, porque seguimos siendo quemadas por absolutamente todo. Creo que otro de los retos muy importantes que hay y que hay que tomar en serio con mucho cuidado es el tema de los cuidados, porque se sigue, aunque ya sabemos que el cuidado sostiene la vida, no hemos encontrado cómo garantizar una vida otra a las mujeres. Se sigue priorizando, un poco ya lo decía Betty, desde esta mirada del multilateralismo, o sea, como tieso, pues hay que armas nucleares, armas militares, se prioriza la parte económica y la vida, ¿qué? Esas son las reflexiones de un día cualquiera en mi vida, cuando digo, bueno, ¿cómo que van a lanzar bombas y dónde vamos a vivir? O sea, esta tierra, este mundo es lo único que tenemos. Claro, ya cuando me pongo conspiranoica, digo, no, pues sí, es que ya se van a ir los ricos de este mundo, pero nosotras nos vamos a quedar aquí, compañeras. Por eso hay que echarle ojo a esto que decía Betty, ¿qué se propone? ¿Desde dónde? Creo que otro reto súper importante es la exclusión de las voces de las mujeres de los sures globales. Y hace rato lo quería decir, pero ya se me había olvidado. Y quizás esa es la relevancia de haber tenido el año pasado una remembranza a las mujeres indígenas. Porque, bueno, aquí hablamos de nuestro país, pero a nivel global, no puede, o sea, sigue siendo un discurso de, bueno, ok, las mujeres, pero este feminismo muy conservador, en el cual de pronto, pues no nos encontramos y tampoco hace sentido de nuestra vida. Por eso tenemos que estar echando ojo siempre. Y eso es doloroso que se los diga, compañeras, porque entonces, en lugar de quitarnos trabajo, o sea, yo siempre les dejo más tarea, ¿no? Nuestra tarea es estar pendientes de todo el tiempo. Y, o sea, creo que lograremos cerrar estas situaciones de desigualdad cuando las mujeres ya no tengamos que estar en sospecha todo el tiempo. Y eso tal vez nos lleve también a construir unas prácticas otras. O sea, tenemos que apostar
sí al diálogo, sí a la cercanía, a la fraternidad, pero de verdad, creo yo, primero en la parte comunitaria en la que habitamos, pero eso tiene que escalar a nivel global, porque lo que pasa en Rusia nos afecta aquí. Eso también nos ha llevado a mirar con más finura cómo estamos interconectados todas las personas a nivel global. Y eso, pues también tiene que ver con la construcción que vivimos, ¿no? En el neoliberalismo, o no sé qué fase del capitalismo es, pero eso es interesante, porque el capitalismo ha logrado también hacer sus propios caminitos para sostenerse y resistir, y ahí está. Quién sabe cómo le llamaremos después, pero sigue estando aquí, sigue mandándonos pues como pequeños piquetes y a veces puñetazos que nos hacen retroceder. Y es ahí donde tenemos que estar echando ojo nosotras todo el tiempo. No podemos hablar de un multilateralismo sin mirar la necesidad de las mujeres estando en esos espacios. Y mujeres en sentido amplio. Necesitamos las historias de las mujeres indígenas, de las mujeres afromexicanas, de las mujeres negras del mundo, de las mujeres caribeñas, porque esas historias todavía están ahí medio que de repente, a mí me dio mucho gusto ver que en efecto hoy muchos espacios hablaron de nuestra querida Angela Davis, pero necesitamos esas, yo tengo mis críticas y mis propuestas, yo necesito ver que hablemos de Angela Davis en educación general, porque nos va dando pistas de cómo mirar con más finura y reconocer que nuestras formas de vivir no son malas, ¿no? Que quien somos no es algo que tendríamos que estar blanqueándonos continuamente para poder estar en la discusión amplia. Pero ¿cuándo conocemos a Angela Davis? Pues solo cuando tú te interesas en ese tema. Y yo creo que es una mujer a la que todas las mujeres del mundo tendríamos que estar revisando y discutiendo en estos espacios, ¿no? Para estar viendo cómo su pensamiento sigue siendo vigente. Pero pues esos son mis sueños de un día se logre. Pero mientras eso se logra, hay que también, así como el capitalismo nos está picando y nos está haciendo cosas, nosotras seguir moviéndonos, viendo qué se propone, desde dónde. Y creo que ahora hemos dialogado mucho de las preocupaciones que nos da ver cómo hay otra vez un avance grande en comprar armamento bélico. O sea, no sé, esos son otros temas que luego a mí me dan mucho miedo, porque de pronto vemos que una guerra de manera global está muy cerca. Y entonces es necesario que los países del mundo dialoguen reconociendo el centro, la vida de la humanidad, para pues sostenerla, ¿no? Y que no sea el exterminio total. Eso es algo que, bueno, no sé, a mí me da mucho miedo y que a veces reflexiono y creo que por eso necesitamos hablar de estos temas, para que ninguna persona piense que eso es algo lejano de nuestro cotidiano, porque es nuestra vida la que está ahí puesta. En medio, sí, claro, y es un vil retroceso, ¿no? Y con este pensamiento machista, patriarcal, ¿no? De que al fin y al cabo se tiene que conseguir el poder a como dé lugar, aunque sea por medio de las armas, ¿no? Interviniendo en otros países por saquear recursos, ¿no? Y que es lo importante de saber cómo el capitalismo, bueno, pues siempre va por las cuestiones que les van a generar beneficios, pues, económicos a las potencias, en este caso el imperialismo estadounidense, ¿no? Y que es un peligro real para toda, en este caso específicamente Latinoamérica, pero aquí cerquita pues ya los tenemos, ¿no? En México, y pues sí, definitivamente es preocupante, y justamente con esta mirada de nosotras de mujeres deberíamos de revisar dónde está la humanidad como tal, ¿no? Que sí, vayamos a estar poniendo la vida en medio como tú dices, ¿no? Pero pues el mismo sistema capitalista pues te influye en este pensamiento egoísta, individualista, ¿no? De competencia, y justamente pues es lo que hace que siempre estemos viendo pues mi propio beneficio e interés, pero no por el beneficio comunitario, ¿no? De todas las personas en general, y por eso también la herramienta de la interseccionalidad pues es importante para visibilizar pues todas las desigualdades que viven pues muchísimos grupos, ¿no? De personas, mujeres específicamente. Y secretaria, nos gustaría oír alguna participación
de usted sobre todos estos temas, por favor. Adelante, Mireya. Gracias, Dalia. Gracias, Betty, Jimena. Pues yo estoy encantada de escucharlas y tomando nota, compañeras. Y bueno, yo iniciaba también, dice Jimé, un poco no tan optimista, ¿no? Justo por lo que estamos pasando en estos últimos meses o cómo inició el año 2026, no tan alentador como quisiéramos. Y bueno, definitivamente estas relaciones, sobre todo en nuestros pueblos hermanos de Latinoamérica, pues es muy importante fortalecerlos, ¿no? Y quienes militamos en la izquierda, pues nuestra apuesta es definitivamente es por la vida y que justo en estos, pues sí, en estos ataques imperialistas que estamos viviendo, pues debemos de fortalecer estas redes, este pensamiento crítico también y por supuesto, pues la voz y la participación de las mujeres en estos espacios de toma de decisión se vuelve imprescindible, no solo en discurso, sino debe ser en acción. Y bueno, pues por eso, bueno, creo que este tema que a mí me parecía complicado, se los digo sinceramente, y que de repente yo decía, bueno, pues son términos como más que vienen de la ONU y como que no me acaban de gustar, pero creo que hay un hermanamiento natural en nuestros pueblos de la Via Yala, ¿no? Desde nuestros pues antecesores, los pueblos originarios, siempre fue de colectividad, de estas redes que ya menciona Jimena, de estos diálogos justamente, de esta cercanía, de esta fraternidad, que retomo estas palabras que mencionó Jimena, y que no coinciden necesariamente con este sistema capitalista, ¿no? Y que tenemos aquí un vecino que sus valores son definitivamente otros, pero bueno, no podemos caer en la ingenuidad. Digo, nosotros tenemos otras maneras también pues de convivir y de resolver precisamente nuestros conflictos. Pensemos desde cuando la invasión española acá, entonces fue otra manera de responder, ¿no? Entonces creo que sí es un momento importante y bueno, por ello estos espacios de diálogo, de reflexión y de que nuestra participación como mujeres militantes pues es muy importante. Bueno, pues yo agradecerles y acá sigo aprendiendo de ustedes, queridas compañeras. Muchas gracias, Mireya. Vamos a leer algunos comentarios que nos han llegado, creo que sí han estado presentes algunas compañeras y pues nos da mucho gusto por acá leerlas. Vamos a comenzar con Elena Pimentel, que nos está mandando saludos a todas. Un saludo de regreso, compañera Elena. Scarlett Bess Garza nos dice buenas noches, saludos a todas, saludos, Scarlett. Mimis Ruby Cisneros dice hola, hola. Scren Ramos Genis, qué nombres tan raros, pero bueno. Muy buenas noches. La cuarta transformación en su tercera etapa tiene que continuar una mujer. En 2030, después de Claudia, tiene que ser una compañera mujer, no un hombre. Sobre todo una mujer que tenga conciencia feminista, que sigan los avances que ha hecho nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Sería lo idóneo, ¿no? Pero pues ojalá, sí, y si es un hombre, pues un hombre con conciencia de igual, ¿no? De clase, raza, feminista, todo, ¿no? Mimis Ruby Cisneros nos dice, deben de ser mujeres preparadas, congruentes y con valores que levanten la voz y realmente comprometidas. Sí, así es. Igualmente nos dice, continuamos avanzando, ni un paso atrás, que viva Morena, que viva la cuarta transformación. Blanca Martínez, saludos, compañera Blanca. Excelentes reflexiones, saludos desde Ciudad Nezahualcóyotl. De regreso, Blanca. Luna Marín dice saludos desde Nopaltepec, Estado de México. Soren Ramos Genis dice, si regresa un hombre es el regreso del machismo recargado. Es tiempo de mujeres en la cuarta transformación. Pues es que también hay hombres de avanzada y conscientes, como nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador,
un hombre sensible y humano, definitivamente, pero no son la mayoría, ¿no? Muchos hombres pues sí tienen todavía este pensamiento bien machista, ¿no? De control, pero sí los hay. Mimis Rubí Cisneros comenta, saludos desde Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Soren Ramos, solo una mujer es garantía de cuidar, proteger y continuar con el proyecto de la Cuarta Transformación. Nadie más. Quise decir, solo la mujer es garantía, un hombre no, porque genera compadrazgos. Hay de todo, tanto mujeres como hombres que hacen acciones que no son las idóneas porque tienen un pensamiento machista, pero justamente eso es lo que necesitamos tener conciencia, claridad, ¿no? De las personas que van a representarnos a llegar a cargos, pues que tengan conciencia, ¿no? De lucha real, de humanismo, sobre todo, y a favor de las personas que han estado mayormente, pues, en desigualdad. Dice igualmente Soren, sí que hay mucho trabajo, continuamos avanzando, ni un paso atrás. Después de Claudia, si regresa un hombre, va a aplastar todo el trabajo de Claudia y va a impactar en las mujeres. No, esperemos que no. Es tiempo de mujeres, no podemos permitir el regreso de calladita te ves más bonita, ya no. Y además se perderá el trabajo de AMLO y de Claudia, ya no es lo mismo. Saludos, compañeras, continuemos avanzando, ni un paso atrás. Saludos. Scarlett Bess Garza dice, toda la razón a las compañeras, si se exige es dado que se necesita, si se exige es dado que se necesita porque las mujeres ejercen en la sociedad diversos roles, dormimos poco, trabajamos mucho y en efecto se ha notado un avance y una distinción de nuestras acciones por tener actualmente una mujer como nuestra presidenta y el trabajo de grandes mujeres como ustedes y muchas más, gracias, qué linda, muchas más que seguimos en la lucha y que aún falta mucho camino por recorrer para lograr la tan deseada equidad sustantiva. Sí, así es. Y Obradorista Región Tule también nos manda saludos, compañeras. Mimi Rubí Cisnero dice, aún no se ha podido ayudar a las mujeres que viven en comunidades donde se rigen por usos y costumbres. Ellas no tienen voz. Y Obradorista Región Tule dice, ¿cómo nos organizamos contra Donald Trump? ¿Qué piensan sobre esta última pregunta que nos está llegando aquí, Betty? ¿Cómo podríamos organizarnos? El feminismo, ¿cómo puede abonar a esta lucha contra, pues, el machismo, el intervencionismo, el genocidio, ¿no? Y el imperialismo que tanto daño, pues, nos hace al mundo? Con eso vamos a ir concluyendo ya, Betty. Adelante. Sí, gracias, Dalia, gracias a la secretaria Mireya y a todas las personas que nos están viendo, escuchando y dejando acá sus preguntas. Pues yo creo que los movimientos de las mujeres, los movimientos feministas, estamos organizados, ¿no? Hemos estado organizadas desde hace mucho tiempo y por ello es que se ha avanzado tanto en la conquista de los derechos para las mujeres y para la sociedad. Pero sí creo que esta coyuntura exige una organización quizá más puntual, ¿no? Y fíjate, porque ahora estaba pensando, ¿no? Como en estos desafíos, o sea, un desafío, o sea, desafíos para las mujeres, un desafío para las mujeres también es el cambio climático, ¿no? También eso nos va a impactar, que se esté acabando el agua, ¿no? Eso también nos está impactando. El desplazamiento, ¿no? El desplazamiento forzado, la extracción de los minerales, ¿no? de nuestros territorios, o sea, todo eso por supuesto que impacta. Entonces, hoy necesitamos también organizarnos las mujeres en torno a la soberanía nacional, en torno a la soberanía de los pueblos, porque además nosotras ya estamos defendiendo en sí, creo que todo el tiempo, la soberanía de nuestros cuerpos. Nuestro cuerpo es nuestro primer territorio y de ahí partimos para la defensa del territorio de mi comunidad, de la nación, de nuestra América, ¿no? Entonces, sí es importante que sigamos formándonos, organizándonos, informando a nuestras vecinas, vecinos, ¿no? Para la no intervención, porque, y que también de alguna manera, ¿no? Con estos espacios o con círculos de estudio, sigamos exigiendo
una transformación de estas instituciones, que si estas organizaciones internacionales en algún momento se armaron para evitar las guerras, ¿no?, pues ahora nos damos cuenta que no están funcionando para eso. Entonces tenemos que transformarlas, porque no es posible que sigamos pensando que la guerra es la continuación de la política por otros medios. No es posible. Ya creo que ya bastantes cosas han pasado para que la humanidad se dé cuenta que la guerra no es política, ¿no?, y que no podemos seguir exterminándonos, como decía Jimena. Entonces, por supuesto que este mundo necesita más diálogo, necesita más espacios de toma de acuerdos, de toma de decisiones, y fíjense cómo estas organizaciones ahora se hace tan necesario transformarlas, porque también recuerdo que Donald Trump hace poco anunció que se iba a salir de como 60 organizaciones internacionales, convenciones, tratados. ¿Y de qué organizaciones se salió? De las que están vinculadas con el medio ambiente y con los derechos de las mujeres, ¿no?, y la igualdad de género. Entonces, por supuesto que las mujeres tenemos también que dar esa batalla, que organizarnos por la soberanía nacional, porque pues Donald Trump está jugando a negociar, a una negociación dura, pero en realidad él no está negociando, él está secuestrando, robando, él está asesinando, ¿no?, está contra la vida de la población y está simulando que hace una negociación, pero en realidad está siendo un criminal. Y nosotras, en estas falsas negociaciones, nosotros, la mayoría de la población y la naturaleza, somos la materia prima de esa falsa negociación. Entonces hay que organizarnos, hay que juntarnos en nuestra comunidad, invitar a nuestras vecinas, vecinos, repartirles ahí volantitos, información, ¿no?, de lo que está sucediendo. No nos dejemos llevar por los medios de comunicación hegemónicos, que lo único que buscan también pues es justificar las intervenciones. Muchas gracias, Dani. No, muchas gracias a ti, Betty, sumamente interesante esto último que comentas, que tenemos que seguir haciendo más fuerza entre todos, ¿no? Al fin y al cabo es eso, tener conciencia crítica primero, ¿no? Estar ahí bien informados, informadas, ir a las fuentes reales, porque pues sí, igual como comentas, o sea, cómo nos engañan por todos los noticieros, pues, al servicio de las élites, ¿no?, de los grandes empresarios, de Salinas Pliego, que no paga sus impuestos, ¿no? Y ahí está, ¿no?, detrás, rafagueando, martillando, ¿no?, todos los días con mentiras para que la gente se desilusione de la Cuarta Transformación y diga, es lo mismo, ¿no? No hubo ningún cambio, son igual de corruptos como lo han dicho toda la vida, todos son iguales, ¿no? Y no reconozcan el esfuerzo de personas que realmente sí están haciendo pues grandes cambios a favor de los más desfavorecidos, ¿no? Normalmente, ¿y quiénes son las más desfavorecidas? Pues las mujeres, en este caso específicamente. Entonces sí, es importante que estemos pues informándonos, conciencia crítica, organizándonos y saliendo a las calles. O sea, yo sí creo que compañeros y compañeras, sobre todo quienes son los militantes de Morena, debemos de ser la primera fila ahí, estar accionando, movilizándonos en las calles, y de repente sí, desilusiona un poco también eso, ¿no? No sé ustedes qué piensan, pero compañeros y compañeras que no los vemos, que están ahí apoyando, ¿no? Nada más salen a veces cuando alguien les dice, ¿no? Hay que movernos y ya van, pero por iniciativa propia. Creo que le falta mucho todavía de muchos compañeros de estar en las calles cuando estamos viendo pues esta situación, ¿no?, de gran violencia y de preocupación sobre todo eso, que en cualquier momento pues esta persona, ¿no?, que se dice presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es un señor pues sumamente agresivo, violento, y que ya no le importa absolutamente nada cómo está deteniendo a todos los migrantes, el ICE en Estados Unidos, y así con suma violencia asesinándolos, ¿no?, a personas que son estadounidenses mismos, que están defendiendo en las calles a los migrantes y que son personas conscientes, y sin embargo ellos se enfrentan contra la policía y los matan, ¿no?, así literalmente, ¿no? Y es muy, muy fuerte, ¿no?, lo que estamos viendo, y cómo nos vamos a quedar sin hacer absolutamente nada, sin tener pues estos espacios, ¿no?, de retroalimentación, de menos, de estar, ¿no?, estar pensando qué vamos a seguir haciendo, cómo vamos a defender, ¿no?, nuestro país, si en cualquier momento se le
se le antoja, ¿no? Venir y, primero, ¿no? Así como hicieron en Venezuela, justamente, ¿no? Que fueron y mataron a un montón de pescadores, ¿no? Y de eso la ONU, ¿dónde estuvo? ¿Qué hicieron, no? Entonces, sí, seguir haciendo estos debates y movilizarnos en los momentos, pues, importantes, ¿no? Que estemos en las calles, en las asambleas. Jime, ya como para ir terminando, ¿qué propuestas nos puedes hacer en este sentido, pues para seguir sosteniendo este tipo de espacios y de organización donde podamos pues coordinarnos más? Adelante, Jimé. Pienso que el centro de todo es la organización cotidiana. Cuando nos decía ahorita una compañera, un compañero, ¿qué hacemos contra Donald Trump? Primero, informarnos y compartirlo. Para eso existen estos espacios o los espacios que tenemos en casa, ¿no? Nuestros círculos de estudio, nuestros espacios organizativos tienen que estar alimentados de la militancia que está activa todo el tiempo. Tú ahorita decías algo que me parece que es súper importante, porque tal vez a veces el trabajo militante también es cansado, pero ya que hemos visto, o sea, todas esas cosas que de pronto se nos van como borrando, decimos, ya avanzamos, aquí estamos bien. Sí, ahorita en México estamos bien, pero también una discusión muy cercana de las últimas semanas ha sido la invasión que hubo a Venezuela y cómo el imperialismo llega, toma y roba la riqueza que hay en el mundo, ¿no? Y México es un país altamente rico en muchas cosas, entonces eso no es algo que debemos decir, no, eso no va a pasar por acá, o sea, es algo que está latente. Creo que es importante, no sé, quitarnos el miedo a estas palabras que de pronto decimos, pues, ¿será que yo puedo hablar de política internacional? Pues si no sé, me junto con mis amigas y me pongo a discutir este tema, para que entonces veamos que la construcción de la paz la vamos a hacer nosotras. O sea, vamos a ser vigilantes de la política internacional cuando también nosotras ya agarramos el concepto, lo vamos desmenuzando y también vamos generando, esta palabra no es la más adecuada, pero como un empoderamiento para decir, claro, puedo opinar, claro, puedo informar, porque muchas personas, a veces eso también es un poco un privilegio, ¿no? Tener la posibilidad de discutir estas cosas. Pero también retomo lo que decía alguna compañera en el chat, los usos y costumbres en nuestro país es algo maravilloso, pero también ha sostenido eso situaciones de violencia brutal. Y volviendo a los tratados internacionales, pues tenemos, ¿no?, el interés superior de las infancias, y en el país tenemos la prohibición del matrimonio igualitario, pero tenemos niñas, mamás en Chiapas, niñas, mamás en Oaxaca. Entonces necesitamos que la comunidad diga, no, eso no va a pasar, y salga y defienda a sus infancias. No nada más quedarnos con la ley que está ahí, porque esa ley pues no nos lleva realmente a la justicia. Eso es algo muy complejo, pero tenemos que hacerlo. No sé, yo creo que, yo diría, alguien lo tiene que hacer, y la gente de izquierda, pues tenemos un interés fuerte en la construcción de una vida otra. También, ya para dejar la voz, les invitamos a que estén pendientes de todas las actividades que hacemos desde el Instituto de Formación Política en el área de resolución de conflictos, porque ahora, nuestro tema central es la construcción de la paz, es estar mirando cómo vamos a acercar, cómo vamos a llegar a la paz que queremos. Pues no va a ser mágico, ahora ya vivimos en paz, eso cuesta mucho trabajo. Y también eso son discusiones que hay ahí que darle a la ONU, porque nos ha dicho que solo con que lo desee se va a lograr, pues eso no es suficiente. Si ya damos cuenta de que a casi 100 años de los tratados internacionales algo no funciona, pues hay que reajustar, porque la realidad ha cambiado, porque inclusive geopolíticamente han cambiado las potencias mundiales. Entonces hay que seguir echándole ojo y también tener una representación mucho más clara de los pueblos de los sures globales, porque si no, seguimos siendo nosotros que tenemos que sostener la vida de todos los nortes globales, y pues entonces nuestra vida siempre va a estar en entredicho. Creo que esas son cosas, son muchas tareas de largo aliento, pero la solidaridad, la camaradería, estos espacios deben de darnos ese apapacho de decir, sí se puede, un día más para seguir discutiendo estas cosas, porque desde ahí puede haber cambios muy importantes, y creo que de aquí al menos a las agendas que hay para el 30 a nivel global, las mujeres seguimos siendo vigentes totalmente.
porque somos quienes estamos dando las luchas a los territorios, somos quienes estamos denunciando lo que estamos viendo que está mal, somos quienes estamos poniendo el cuerpo para cuidar el medio ambiente. Y el medio ambiente es fundamental porque si no, hoy, por ejemplo, tuvimos un calor fuertísimo en la Ciudad de México y estamos todavía en invierno, ¿no? O sea, esos cambios tan abruptos también dan cuenta en los cuerpos de nosotras, de nosotros. Entonces, no podemos dejar nada en medias tintas. Tenemos que organizarnos, seguir trabajando mucho para garantizar una posibilidad de vida otra para todas las personas. Importante, ¿no? La formación política que debe de estar ahí todos los días, ¿no? Estar siendo conscientes y justo estos espacios que comentan, los espacios, ¿no? De ustedes, de la cultura de paz, los círculos de estudio en territorios, semilleros, lo internacional, todos están tratando de hacer este tipo de actividades y espacios tanto virtuales como presenciales por parte del Instituto Nacional de Formación Política. Nosotros como parte de la Secretaría de Mujeres de Morena, Michoacán, bueno, pues tratamos, ¿no? De hacer también estas acciones de visibilización de problemáticas tanto para las mujeres, ¿no? Como en lo geopolítico, en toda la cuestión que nos atraviesan y que es importante pues que estemos ahí concientizándonos sobre todo eso y dejar de lado esta situación donde hemos estado inmersos culturalmente por medio del capitalismo, ¿no? Donde reina el individualismo, el egoísmo, ¿no? La competencia, que es parte de lo que sí nos han mandatado que debemos de comportarnos y no podemos entender las problemáticas de la otra, del otro, y que no podemos trabajar en conjunto y hacer comunidad, ¿no? Más grande, y que esta es la diferencia que debemos de entender, o sea, de raíz, para realmente hacer un cambio social donde no estemos pensando únicamente en mi beneficio, no en qué voy a sacar de provecho yo. Si tenemos ese pensamiento siempre por estas cuestiones priistas y panistas que nos metieron desde hace mucho tiempo, ¿no? Decir, ¿y qué me van a dar? Yo si me muevo es porque algo me van a dar, ¿no? Y si no, pues no hago nada, ¿no? Entonces, así o más egoístas, ¿no? Y gandallas, pues, ¿no? La verdad, y que ese pensamiento, pues, nos lo pusieron, nos metieron hasta el tuétano y que todavía lo repetimos hasta el día de hoy y no nos movemos si no hay algo, ¿no? Justamente esta es la diferencia donde realmente ya estamos haciendo las cosas porque sabemos que hay una intención de, bueno, generar otro tipo de sociedad, ¿no? Al fin y al cabo. Secretaria, ¿qué nos puede decir ya para ir pues cerrando este gran programa que hoy tuvimos la oportunidad de estar aquí con nuestras queridas compañeras? Sí, Dalia, muchas gracias y muchas gracias a Betty, a Jimena por esta gran exposición y bueno, reiterar nuestro compromiso de la organización, la movilización y de implicarnos mucho más en la formación política, en esta construcción de un pensamiento crítico y no, de verdad que es muy delicado que mucha gente, ¿no? Que también luego se dice de izquierda y que está defendiendo, ¿no? Estas situaciones que están ocurriendo en contra de tantos pueblos. Entonces, recordar la historia, yo creo que es algo muy importante. Estas invasiones, ¿no? Que hemos vivido aquí en México y en general en Latinoamérica, en contra del imperio. Entonces yo creo que sí retomar un poco este pasado reciente y un pasado que ha tenido a nuestros pueblos pues en la opresión y que ahorita es muy importante dar la lucha en este momento que tenemos a una gran presidenta estadista que está dando la batalla, pero yo creo que hay que sumar, es un mandato que no podemos históricamente dejar. Hay que sumarnos a la lucha y yo me quedo con algo que comentó Betty, que me parece muy importante, que hablaba ella sobre algo que no hemos hablado también tanto en la izquierda, que es sobre el uso y el abuso de la inteligencia artificial, que está generando muchísima violencia y que pues también este uso fue utilizado justamente para este secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su compañera Cilia Flores, y que el imperio está utilizando y que acá nosotros yo creo que también tendríamos que estar hablando más sobre eso, ¿no? Entonces, esta es quizás una tarea
para las juventudes, obviamente también nosotras, pero implicar más a las juventudes y también utilizarlas, digo, de una mejor manera, pero saber que están ahí y que las están utilizando estas potencias en contra, pues, de nuestros pueblos y sobre todo utilizándolos para, pues, estas ideologías que ya sabemos, ¿no? Pues de guerra y de muerte, y entonces yo creo que son varios temas. Hablabas de eso, Betty, también pues obviamente la violencia que sigue ahí, los feminicidios, y que entonces son retos que hay que ver cómo vamos a enfrentarlos. Yo no confío tanto en estas instituciones, dicen ustedes, mejor tenerlas que no tenerlas, digo, hay que generar esa discusión porque yo creo que también han sido cómplices de muchas situaciones muy crueles, sobre todo para nuestros pueblos de los sures globales, definitivamente, y por supuesto el cambio climático que nos está ya afectando terrible. Jimena hablaba del calor en la Ciudad de México y acá en Morelia, la verdad ha hecho frío, entonces estos contrastes tan fuertes, pues de este saqueo que han hecho de nuestros recursos naturales, estas potencias, y que por supuesto quienes vivimos las consecuencias somos nosotras y nosotros en estos pueblos, en estos lugares. Entonces el llamado es a la acción, a la movilización, a la defensa de la soberanía, a acompañar a nuestra presidenta, a respaldarla y pues a seguir dando la batalla justamente en estos espacios de diálogo, de discusión, de encuentros y de construir de qué maneras enfrentar esto que estamos viviendo y que no nos debe detener, que hay que seguir dando la batalla. Pues yo les agradezco a todas muchísimo su tiempo, su compartir sus experiencias y estos diálogos que hemos abierto con las compañeras que se sumaron también con nosotras. Muchísimas gracias. Pues un gusto estar acá con ustedes compartiendo, Betty, Jimena, secretaria, por supuesto. Siempre es muy, muy que nos deja mucho, ¿no? Que seguir, concientizándonos, no ahondando y seguir luchando sobre todo eso, no dejarlo y no permitir que los medios de comunicación de la derecha, por todo lo que tienen, todos sus tentáculos, nos sigan, ¿no? Martillando y mintiendo descaradamente, que aún hay muchas personas que no lo ven, pero todo está por las redes sociales, por la televisión, por los periódicos, por la misma cultura hegemónica, ¿no? Las películas, la música, todo influye a que estemos pues sedados, ¿no? Y en este sentido, pues que le convenga la alienación a la derecha, que tanto le conviene pues tener el control social, pero que nosotros tenemos que pues hacer esa conciencia crítica para tener una sociedad pues mejor, más idónea. Pues les agradecemos mucho, Betty y Jimena, por estar hoy aquí con nosotras y pues nos vemos en otro programa más adelante, los volveremos a invitar. Es un gusto siempre tenerles acá. Gracias. También a las compañeras que nos vieron acá y que nos acompañaron con sus comentarios y aportaciones. También es un gusto. Saludos a todas. Gracias. Nos vemos en el próximo programa. Gracias. Que descansen. Bye.